Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. La idea de hoy es compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos temas que tienen que ver con la tercera unidad del programa y que refiere a la investigación en comunicación. Como ustedes saben, esta materia, esta asignatura se llama Metodología de la Investigación en Comunicación 1. Bueno, vamos a desandar qué significa cada una de estas palabras como claves. Eh, Metodología, ustedes lo saben, viene de método y logos. Método, los que estudian etimología dicen que viene del griego, que significa camino, sendero por el cual uno eh, busca o va. Y logos es conocimiento. Es decir, metodología sería algo así como los caminos del conocimiento, por donde discurrimos para conocer. De la investigación, metodología de la investigación. ¿Qué significa investigación? Bueno, lo primero que hay que decir es que la investigación es una de las funciones principales en donde la Universidad Argentina, la Universidad Nacional, la Universidad Pública, la Universidad Reformista, no solo de la reforma del 18, sino de las sucesivas reformas y el espíritu reformista que tuvo también con la gratuidad eh, del año 49 y con la incorporación de graduados en los 60 y todas esas otras características que hacen de esta universidad una universidad reformista. La universidad tiene funciones principales: la docencia, la extensión, la gestión, el trabajo, la producción y también, por supuesto, la investigación. En la Universidad de La Plata la función investigación es, uno podría decir, fundante, es decir, primero hubo investigación y luego sobre algunos laboratorios, algunos centros, se creó la Universidad Nacional de La Plata. Es decir, primero se empezó a investigar y luego se pensó en cómo los productos de esa investigación podían servir para formar a otros, para transmitírselo a otros. El Instituto Fitotécnico, que después derivó en las facultades de agrarias y veterinarias, el observatorio, que después derivó en la actual ciencias astronómicas y geofísicas, eh, y así sucesivamente muchos de esos primeros laboratorios o estas primeras creaciones institucionales dieron luego, todos juntos, pasaron a ser la Universidad Nacional de La Plata, primero provincial, después nacional. Pero lo cierto es que esta función de investigación, insisto, funda a la Universidad Nacional de La Plata. Uno podría decir que la Universidad de La Plata se define inicialmente y fundacionalmente por ser una universidad eh, con mucha investigación o una universidad de investigación, teniendo en cuenta que todas las demás funciones han tenido un extraordinario desarrollo, etc. Pero uno piensa en otras universidades que están más orientadas o tienen menos desarrollo en áreas de investigación y más en docencia, o más en extensión, o más en transferencia, o están dedicadas más a ciencias más sociales, o más exactas, o más naturales, o más de ciencias de la salud. Pero la Universidad de La Plata, la verdad es que, por esta característica fundante, es una universidad de investigación. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa eso a los efectos de esta materia que ustedes están cursando? Bueno, que el conocimiento que luego es parte de la enseñanza y ese conocimiento que participa de los procesos de transferencia social, de transferencia cultural, eh, al entorno sociodemográfico, al entorno socioproductivo, sociocultural, el conocimiento tiene un origen en la propia producción. Es decir, los docentes, los equipos de cátedra, eh, la idea es que funden
sus procesos de enseñanza en lo que han producido como conocimiento, no en la reproducción de ese conocimiento. Este es el origen. Después hay, por supuesto, cosas mixtas, que uno toma la bibliografía de otro y dice, este autor dice, pero hay un componente muy fuerte en esto de la propia producción de conocimiento para luego pasarlo, traducirlo, completarlo en los procesos de enseñanza, en los procesos de extensión, de gestión, de producción, de trabajo, como decíamos al principio. Muy bien. Y por supuesto después, ese tercer componente, perdón, y la investigación, por supuesto, tiene procesos históricos, ahora los vamos a ver, tiene características situadas en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Periodismo, eh, y tiene formas de producción, formas tradicionales de producción, formas reconocidas de producción, formas habilitadas de producción, y por supuesto procesos creativos que permiten sus transformaciones. Ahora los vamos a ver. Por último, más o menos presenté el tema de investigación, perdón, el tema de metodología, el tema de investigación, y qué es comunicación. Bueno, decírselo a ustedes parece obvio, pero la verdad es que el conocimiento sobre el cual trabajamos en esta Facultad de Periodismo y Comunicación Social refiere a dos grandes grupos de cosas. Uno, los medios de comunicación, es decir, esas formas que están en abstracto, en teoría, entre quien tiene la intención y produce un mensaje, unos mensajes, unos procesos, y entre quienes escuchan, reciben, recepcionan, son parte de ese, parte objeto y parte sujeto de ese mensaje, esa información que se pone en circulación. Los medios de comunicación son los que permiten ese vínculo entre unos y otros. Refieren a cuestiones tecnológicas, refieren a cuestiones lingüísticas, refieren a cuestiones culturales, a cuestiones históricas. Ustedes lo saben, no, un diario no es solamente una tinta pegada en el papel, es decir, una cuestión tecnológica, sino también tiene una historicidad, tiene una forma de producir lenguajes, tiene una intencionalidad, una ubicación en los lugares de la hegemonía social. Pero bueno, cuando uno habla de comunicación, habla por una parte de medios de comunicación y por otro lado, utilizando la categoría clásica de Jesús Martín Barbero, por otro lado habla de mediaciones, que quizás un poco más complejamente se podría decir que son esas prácticas socioculturales que suceden en la sociedad, en la cultura de un pueblo, de una región, de una situación, es decir, un momento histórico y un momento ubicado en la geografía planetaria o en la geografía continental o en la nacional o en la regional o en la local, esas prácticas que suceden en donde hay interacciones sociales en las cuales se producen sentidos, se utilizan, se manipulan, es decir, se toman, se trabajan, se producen sentidos, símbolos para vincular a unos con otros, a unas con otras. Bien, entonces, cuando hablamos de comunicación, hablamos de estas dos grandes categorías. Otros podrán encontrar otras definiciones, pero hablamos de medios y mediaciones, de medios y prácticas socioculturales. Esto es lo que define a la comunicación y sus componentes. Ahí adentro está el periodismo, ahí adentro, por supuesto, están los discursos, están los lenguajes, están las planificaciones, etc. Y después, para terminar, la definición del nombre de nuestra materia, metodología de la investigación en comunicación, 1. ¿Por qué es 1? Bueno, porque el plan de estudios
2017, con su reforma, ordenó, a nuestro juicio muy acertadamente, ordenó un primer escalón en la formación de las metodologías de investigación. Y estableció que este primer escalón, que es nuestra asignatura, sea un escalón generalista, introductorio, el primero, el uno. Y luego va a ser continuado especificándolo y trabajando algunas metodologías en particular que se ordenan en tres grandes grupos: las cuantitativas, las cualitativas y los estudios del discurso, por decirlo eso, genéricamente. Después esto pasa a ser materias, o a ser un seminario, o a ser un curso, o algunas prácticas. ¿A qué refieren las asignaturas o las prácticas y las metodologías cualitativas? Bueno, aquellas que tratan de producir conocimiento a través de herramientas que buscan definir cualidades, calidades, categorías más simbólicas, diferentes a las cuantitativas, que lo que intentan es cuantificar, es decir, establecer o definir cifras, cantidades. Uno de los ejemplos más claros, por supuesto, siempre son las estadísticas y las herramientas que llevan a contar, los censos, las encuestas. Bien, y las cualitativas van por calificar, establecer categorías de género, categorías de- de- de edades, categorías de modas, categorías de pensamientos. Entonces por ahí discurren las definiciones históricas que las ciencias sociales en general, pero que la comunicación en particular, eh, con las cuales definimos cómo hablan, cómo dicen, cómo entienden, cómo definen los pueblos, las etnias, los grupos, a un determinado hecho histórico. Y hay una tercera categoría que son los estudios de los discursos. Estudios del discurso, es decir, en esta primero es metodología de la investigación en comunicación 1, la generalista, la introductoria, y después instancias que la continúan, que la especifican, que ustedes van a hacer en sus próximos años, y que son las que trabajan en estas formas particulares, en estos hechos sociales que son los discursos, es decir, cómo los grupos, las personas, las instituciones, los procesos, hablan, dicen, definen, cómo lo expresan, con qué comunidad de intereses y hacia qué destinos le dedican lo que dicen, la forma en que lo dicen, la forma en que lo expresan, las intencionalidades. Bien, por eso es uno metodología de la investigación en comunicación. Bien, dicho esto, y metiéndonos ya de lleno en la unidad 3, así como les dije que la Universidad Nacional de La Plata se caracteriza por ser una universidad con un origen y con una impronta científica de investigación muy grande, también debo decir que cuando venimos hasta el campo de la comunicación, hay que hacer una primera distinción cuando hablamos de investigación. Hay una investigación que es nuestra, específicamente de la comunicación, que es la investigación periodística. Es decir, esa que sucede, esos procesos, esos procedimientos que suceden en los medios de comunicación, el desarrollo de los medios de comunicación. Y que ahí ese tipo de investigación, las herramientas que se utilizan, el soporte que después termina soportando los resultados de esos procesos que hacemos para investigar, son los medios. Y cuya finalidad es construir
producir noticias. Es decir, tiene un destino más acotado en el tiempo, más acotado en los alcances y más acotado en la perdurabilidad y en la universalidad de su conocimiento. Es decir, uno investiga periodísticamente un hecho que sucedió o unos procesos que sucedieron, y por más que tenga una gran definición, uno puede rápidamente tomar el ícono de la investigación periodística, que es la carta a las juntas de Rodolfo Walsh, aquella que publicó el 24 de marzo de 1977, un año después del último golpe militar que inauguraba la dictadura militar. Aquella investigación que él hizo, que fue una investigación magna, es decir, grande, importante, con un destino y con una conciencia patriótica, crítica, transformadora, eh, y que cubrió un proceso grande como era el terrorismo de Estado, incluyendo sus factores económicos, sus factores históricos. Sin embargo, el objeto, uno podría decir que terminaba en la publicación. Le servía a muchísima gente para conocer lo que estaba pasando, pero su aplicación estaba en el ámbito de la nación, en el ámbito de la denuncia histórica de lo que estaba pasando, pero no terminaba o no tenía destino de constituirse en un saber válido universalmente, para decirlo como dicen los manuales, que se define la investigación científica o la investigación sistemática, que es el otro componente o la otra definición cuando hablamos de investigación. Pero digo, cuando hablamos de investigación, en nuestro campo, uno de los componentes principales, uno de los dos componentes principales, es la investigación periodística. No hay investigación periodística, no se aprende investigación periodística, no se estudia investigación periodística, cómo hacerla o cómo pensarla o cómo ha sido la historia, en ninguna otra disciplina o en ninguna otra facultad, en ningunos otros estudios de grado o de posgrado, en nuestra universidad, eh, claramente. El otro tipo de investigación es la que genéricamente se llama investigación científica. Es lo que genéricamente muchos dicen, bueno, esto es la ciencia. Y que tiene una definición histórica que refiere a que la ciencia tiene como objeto producir conocimiento, agrandar lo que se conoce, agrandar, ir más profundo, ir más amplio, cubrir más, mirar más chico o mirar más grande, pero producir conocimiento sobre un área específica, sobre un proceso específico, lo que muchas veces se llaman los objetos de investigación, que por supuesto no son objetos, no solamente son objetos materiales, uno puede estudiar claramente cómo es un micrófono, o cómo Juan le habló a Pedro, y cómo se relacionó María con Susana. Puede tomar un objeto así, pero también se refiere, esto es una definición genérica, también se refiere a procesos de investigación cuando uno habla de objetos de investigación. Pero bueno, cuando hablamos de investigación entonces, hablamos en nuestro campo, en periodismo y comunicación, hablamos de estos, al menos de estos dos grandes tipos de investigación. Una que está orientada a la búsqueda, a la publicación, a la producción de ese objeto particular nuestro, que es la noticia, o las noticias, o la información más pegada al hecho, a un hecho, a un hecho histórico, a un hito histórico, y una investigación que termina, digo, y los bordes son difusos. Los bordes, uno puede encontrar cosas que tengan características de unas y de otras. Entonces, no es una discusión que queramos saldar con una categoría estricta, pero nos sirve para pensar estos procesos, pensar en estos dos tipos de investigación, sí, características cuando hablamos de investigación. Bien,
Corriéndome un poco de la investigación periodística, que por supuesto ustedes también van a tener desarrollos a lo largo de su carrera, si optan por ahí, si optan por la orientación periodismo de la licenciatura. Hago un breve repaso, lo más breve posible, de lo que significa la investigación en la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata, ustedes saben, tiene 17 facultades, 5 colegios. En esas 17 facultades, en esos 5 colegios, se desarrollan aproximadamente 125 carreras de grado, es decir, licenciaturas, profesorados, ingenierías, tecnicaturas, que en algunos casos aparecen como carreras de pregrado, pero técnicamente son carreras de grado. Tiene en los colegios carreras preuniversitarias del nivel secundario, por ejemplo, y con orientaciones en diferentes, humanísticas, artísticas, técnicas. Y esas 17 facultades, con esas casi 125 carreras de grado y 200 carreras de posgrado, entre doctorados, maestrías y especializaciones, y cursos varios, en esas 17 facultades hay 141 unidades de investigación. ¿A qué se llaman unidades de investigación? Técnicamente, por la ordenanza 284 de la UNLP, se llama a los institutos, a los centros, a los laboratorios de investigación, y se deja librado a la creación de las facultades. Todas estas las crea el Consejo Superior de la Universidad. Se deja librado a la creación de las facultades unas unidades de promoción de la investigación y el desarrollo, cuya sigla es UPID, y que son como inicios de procesos de investigación, lugares donde se incuba a partir de algún proyecto de investigación, procesos de investigación en esta área que recojo lo anterior, que tiene que ver con la investigación tradicionalmente llamada científica. Llegamos hasta acá en esto. Después, un poquito más adelante, en una próxima clase, les voy a compartir algunas características de lo que internamente en la Facultad de Periodismo ustedes tienen disponible para intervenir, para trabajar, para vincularse, para tomarlo como objetos de estudio, para mirarlos, es decir, para completar la formación, que en este caso lo hacemos en esta conversación, que les agradezco mucho que hayan atendido. Espero que esto al menos introduzca un poco el tema y les permita continuar de mejor manera su formación. Muchísimas gracias.